estamos grabando. Perfecto. Bueno, yo pensaba que por ahí las dudas tenían más que ver con las oraciones, pero escucho inquietudes, si es necesario volver a explicar algo. No sé cómo vienen con estos temas de morfología y de sintaxis. Escucho inquietudes. Buenas, profe. ¿Qué tal? Bien, gracias. Yo tuve muchas dudas de poder resolver del ejercicio de análisis morfológico, el segundo, que es de la última parte de las oraciones. Me costó mucho, de hecho. Acá. ¿El punto 6 decís? No te escucho, Luis, ¿eh? Sí, del punto 6, la segunda oración, profe. Ah, la segunda oración. Esta, la de Séneca. Sí, exacto. Bueno, vamos con esta. Por ahí lo difícil acá no es tanto la sintaxis o la morfología cuanto el sentido. Como son las frases Sí, de las cartas de Séneca que pueden tener, como se enmarcan dentro del estoicismo, por ahí hay algo ahí que complica un poco en cuanto a la captación del sentido. Pero digo, fíjate, tenés un verbo en el presente, ¿no? Leo, ¿no? Omnia bona mea mecum sunt. A ver, tenemos un verbo en tercera persona del plural, del presente, es decir, necesitamos un sujeto en plural. Claramente, omnia, bona, mea son todos neutros plurales. ¿Sí? Que bona y mea sean neutros plurales puede ser dudoso porque también puede ser femenino singular. ¿Sí? Este mea viene de un pronombre que hemos sistematizado hace poco, meus, mea, meum. Pero omnia, que es el adjetivo de segunda clase, omnis, omne, nítidamente está en neutro plural, porque tiene la terminación ya. ¿Sí? Es decir, recuerden ustedes que los adjetivos de segunda clase son adjetivos que declinan como, o en función del paradigma de tercera declinación, tema en i. Por lo tanto, anteponen una i delante de la marca de neutro plural, que es la A breve. Entonces tenemos, en rigor, dos adjetivos, ¿sí? Uno de segunda clase, omnia, otro de primera clase, bona, un pronombre posesivo, mea, y acá otro pronombre, me, pero con un cuma enclítico. Es decir, acá tenemos un circunstancial de compañía. Recuerden que la compañía, el valor de compañía cuando acompaña a pronombres personales, esa preposición adopta una posición enclítica. De modo tal que queda mecum. Se traduce por conmigo. Todo esto para decir que el sujeto de sunt es omnia bona mea. Son todos nominativos neutros plurales. Y este es el predicado. Acá claramente el verbo sum tiene el sentido de estar. Recuerden que cuando tienen el verbo sum tienen que dilucidar si se trata de el verbo ser, del verbo estar, del verbo haber, o incluso en algunos contextos, cuando aparece con un dativo, sum puede significar tener. ¿Sí? Esta casa es para mí, a partir de allí tengo una casa. Sería un poco la idea grosso modo. Acá, digamos, la particularidad que tiene este sujeto en neutro plural es que no hay un sustantivo neutro plural. Cuando no tenemos un sustantivo neutro plural, hay un adjetivo que está sustantivado. ¿Cuál les parece a ustedes que de todas estas palabras es la palabra núcleo del sintagma? Del sujeto me refiero, ¿no? Omnia. No, en realidad es bona, porque digamos, de los dos. Claro, porque incluso hay una cuestión semántica acá que está traccionando la relación sintáctica.
de todas las palabras, la que semánticamente es más específica es bona, ¿sí? Todas mis cosas buenas, literalmente está diciendo, ¿no? Entonces, lo que está sustantivado es bona. Y omnia y mea está modificando, justamente, ¿no? Atributo o modificador directo, núcleo, atributo. Es cierto que, insisto, por ahí la dificultad de esta oración es que tienen dos adjetivos, un pronombre, no hay ningún sustantivo, después viene otro pronombre, pero si ven sintácticamente, no hay nada del otro mundo. De pronto, bueno, la elección de las palabras, la abundancia de pronombres y adjetivos frente a la ausencia o la carencia de sustantivos, bueno, creo que allí un poco radica la dificultad de esta oración, ¿sí? La traducción queda: todas mis cosas buenas están conmigo. Gracias, profe. Por favor. Bien, otra oración. Podemos ir haciéndolas en orden, si no, ¿eh? Ir chequeando cómo las resolvieron. Pero escucho preguntas si prefieren ir en otro orden, ¿eh? Como a ustedes les parezca, gritan y escucho. Bueno. Ahí va. Dice: gravi oratione ante dubitabile proelium ad difficilem pugnam nos impulit fortis dux. Bueno, a ver, acá tenemos. ¿Cuál es el verbo acá? Es ese, muy bien. Es el verbo impulit, ¿sí? Noten que acá está digamos, es el perfecto del verbo impelo, que es un compuesto de pelo. Este compuesto de impelo, fíjense que no reduplica la raíz. ¿Por qué digo esto? Porque el verbo pelo, que es el verbo base, hace pelo, pelis, pelere, pepuli, pulsum. ¿Sí? Es un perfecto por reduplicación. Pepuli. Ahora, cuando el verbo pelo recibe algún preverbio y por ende forma un compuesto, en esos casos muchas veces la reduplicación ya no se genera, porque bueno, hay un juego de consonantes que lo impide. Entonces, impelo, impuli. Sí mantiene la apofonía vocálica, la simplificación de la lateral en una sola, eso lo mantiene, pero no la reduplicación de perfecto. O sea que acá tenemos una tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Es el núcleo del predicado, necesitamos un sujeto en nominativo singular. Dux, fortis dux. Claro, fortis dux, tal cual. Muy bien. ¿Sí? Son dos nominativos singulares en masculino. ¿Sí? Tenemos acá dux, ducis, ¿sí? Un masculino de tercera declinación, y fortis, forte. ¿Sí? Un adjetivo de segunda clase de dos terminaciones genéricas, como omnis, omne, como dulcis, dulce, en fin, como el grueso de los adjetivos de segunda clase que pertenecen a este grupo de dos terminaciones genéricas. Atributo y núcleo respectivamente. Todo lo demás es un gran predicado. El verbo impelo es un verbo transitivo, del mismo modo que lo es el verbo base pelo. Entonces tenemos un objeto directo o necesitamos un objeto directo. Cuidado con eso porque tanto la preposición ante como la preposición ad
son dos preposiciones que rigen acusativo. Ahora, esos acusativos no van a ser el objeto directo de impulit o impulit. No van a ser el objeto directo del verbo, ¿sí? Porque son términos de preposición, es decir, forman parte de dos sintagmas preposicionales que van a funcionar con, digamos, como un circunstancial de algo. Ya veremos qué. Gravi oratione es un sintagma en ablativo, o sea que será un tercer circunstancial, sin preposición, pero circunstancial en fin. Nos queda nos, ¿sí? Pronombre personal de primera persona del plural. Recuerden que en los pronombres personales en el plural, nominativo y acusativo concuerdan, no concuerdan, coinciden, perdón, en la forma, ¿no? Nos, was. Entonces acá tenemos un acusativo de la primera persona del plural. Este es el objeto directo, ¿no? El fuerte jefe, el fuerte conductor, guía, y el duce, dirán los italianos, nos impulsó a nosotros. Entonces, bueno, el nosotros recibe la acción verbal. Gravi oratione es un circunstancial de instrumento, son dos ablativos femeninos singulares, las dos palabras, atributo y núcleo. Noten que acá tenemos otro adjetivo de segunda clase, ¿sí? Los nuevos temas de morfología que hemos visto, gravis, grave, como fortis, forte y todos estos. Noten también que tenemos acá ablativo en i. Los adjetivos de segunda clase hacen ablativo en i en el grueso, digamos. Hay una poquita cantidad de adjetivos de segunda clase que siguen el tema en consonante, ¿sí? Como vetus, veteris, algunos pocos, y esos van a ser ablativo en e. Pero el grueso, los adjetivos de segunda clase que siguen los temas en i, siguen el tema en i a tal punto que el ablativo singular también es en i para todos los géneros y no solo para los neutros, como ocurre con los sustantivos. Cuando veamos en un futuro los participios, y sobre todo los participios de presente activo, vamos a ver que esta oscilación, esta inestabilidad en el ablativo singular entre la i y la e, se va a acentuar también allí. Bien, acá tenemos tenemos después dos circunstanciales de ante más ablativo y ad más ablativo, ¿sí? Acá, bueno, tenemos distintas posibilidades de interpretar el valor semántico, ¿no? Uno puede decir de lugar, ¿sí? De tiempo, ¿no? En el sentido de la circunstancia, porque acá lo que está diciendo es ante dubitabile proelium, ¿no? Ante una incierta batalla, ¿no? Tiene que ver con la circunstancia, con las coordenadas de tiempo y de espacio simultáneas, ¿no? Insisto en esto de que a veces el matiz semántico no se puede categorizar únicamente a través de una sola nomenclatura. Bueno, esto ocurre. Si le ponen de lugar está bien, si le ponen de tiempo está bien, si le quieren poner circunstancial solo también está bien. Entonces, tenemos acá subordinante término, subordinante término. Noten que acá esta E es la E del neutro, ¿sí? Otro adjetivo, ¿no? De dos terminaciones, dubitabilis, dubitabile. Y proelium es neutro, proelium y puse atributo, cualquier cosa, atributo núcleo. Y acá dos femeninos, ¿sí? Digamos, los dos términos de los circunstanciales son, están en caso acusativo, porque tanto ante como ad rigen caso acusativo. En un caso, proelium recibe un adjetivo concordando en neutro, porque proelium es neutro, y en otro caso concordando en femenino, porque pugnam es femenino, ¿no? Pugna, femenino de primera.
Y acá, bueno, también otro circunstancial, si quieren del lugar, porque bueno, este tiene la estructura de un quo, ¿no? Ad más acusativo. Profe, Sí, dos preguntas. sí. Sí, primero, para enunciar los pronombres personales, que ponemos el nominativo y el genitivo, o sea, ponemos ego y mei, ¿sería? Sí, ego mei. Sí, Exacto. perfecto. Y después, ahora los circunstanciales de lugares, en el análisis sintáctico tenemos que poner que es quo u otra cosa, unde o lo que sea. No, yo no lo pido de manera obligatoria. Si a ustedes les sirve recordar esas categorías que yo critico, las uso pero las critico. Pero si les sirve a los efectos de incorporar traducción, que insisto, creo que es la única ventaja que tiene saber si es ubi, unde, quo, qua. Pero bueno, no es obligatorio. Por eso fíjate que yo nunca pongo quo solo. En todo caso pongo circunstancia del lugar y entre paréntesis quo. Porque entiendo que no es una categoría sintáctica. Además, Bueno, con ese criterio habría que aprender también los nombres que no se enseñan porque son más exóticos, Quandudum y toda esa cosa, que serían los de tiempo, digamos, los correspondientes de tiempo. Pero bueno, contradicciones de la gramática latina. Y bueno, en griego pasa lo mismo. No traduje, ¿no? Eso quería decir. El fuerte guía o el fuerte jefe nos impulsó a una difícil pelea ante una incierta batalla con un discurso grave, ¿no? En el sentido de un discurso serio, un discurso solemne, ¿no? En el sentido grave. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Vamos con esta. Yo voy en orden, pero ustedes me dicen, insisto, si hay otra que quieren hacer. Esta les parece muy tonta, no hay ningún problema. Bien, tibi durum pectus mulsit, mollis venus suavibus artibus suis, ferox mars. Bien, ¿cuál es el verbo acá? Mulsi, Ujú. Muy bien. Mulsit es un verbo que está en tercera persona del singular, del pretérito perfecto otra vez. El verbo es mulqueo. Noten que hay un perfecto casigmático del modo indicativo de la voz activa. Recuerden que los formantes de perfecto no es que los tienen que aprender, no tienen por qué recordarlos de memoria. Los vimos para que puedan detectar cuál es el fenómeno fonético implicado en la formación del tema de perfectum. Pero, insisto, no tiene que ver con acordarse que cada tal verbo hace tal tipo de perfecto porque es muy inestable. Ni siquiera hay correspondencia al interior de cada conjugación. Son formantes transversales a todas las conjugaciones. Pero bueno, lo usan en el diccionario y reconozcan eso nada más. Es algo que ayuda para tener más seguridad. Con respecto a eso, profe, tenía justamente una pregunta, porque hay veces que en el diccionario no están en el enunciado, entonces ahí tengo que suponer que el perfectum y el supino son, o sea, conjugan como suelen conjugar. Conjugan como el verbo modelo. Exacto. ¿Sí? Toda vez que el diccionario no consigne perfectum y supino, es porque el verbo es extremadamente regular, entonces sigue el modelo
Te amo para primera, monio para segunda, lego para tercera y así. Digamos, no tiene que ver con eso. Sí. Noten que con algunos verbos lo que les puede pasar es que haya dos entradas. ¿Sí? Hay verbos que tienen entrada por primera y por tercera. Entonces, bueno, ahí tienen que fijarse según la forma que les aparezca en el texto, cuál de las dos es. De acuerdo con la vocal de unión, bueno, resolver un poquito la forma, ¿no? Por eso es útil detectar con precisión, por ejemplo, el formante de perfectum. Bien, estamos en un sujeto en nominativo. ¿Cuál les parece que es? Forox Mars. Podría ser. Podría ser. Pero no. Digamos. Podría ser, pero no. ¿Por qué? Puede ser. Me parece un adjunto vocativo. Ah, ahora sí, exactamente. ¿Cuál es la clave de que esto es un adjunto vocativo? Digo, tengo en el resto de la oración, ¿tengo un elemento que esté anclado en un destinatario? La- ¿Hay una palabra que esté apuntando al interlocutor? Quiero decir, si Ferox Mars, como bien sugeriste vos, es un adjunto vocativo, es el interlocutor, el destinatario de este enunciado. Es el enunciatario, si quieren. ¿Hay alguna palabra que esté apuntando al destinatario o al enunciatario? Stevie, ¿no? Es un pronombre de segunda persona del singular que está en caso dativo. Entonces, Ferox Mars son dos palabras que están en vocativo, masculino singular, atributo y núcleo. De modo tal que el sujeto para mulsit es mollis venus y todo lo demás es predicado. Mollis atributo, venus es núcleo, ¿no? Tenemos un adjetivo parecido a mollis en castellano, muelle, que nos suena a un muelle, pero significa blando, ¿no? Se usa poco. Pero bueno, queda como cultismo. Ahí ven, por ejemplo, la diptongación vocálica de O en we, en la evolución del latín al castellano. Bien, y acá tenemos durum pectus. Sí. Es una pregunta. No entendí por qué Ferox Max se refiere a Tibi, no entendí, porque es dativo, no, por ahí sí lo tendría que saber, pero se me hizo una laguna. No, tranquilo, no pasa nada. No tiene que ver con el dativo, tiene que ver con que está en segunda persona del singular. A ver, hay dos sintagmas que pueden estar en nominativo. Uno es mollis venus y otro es Ferox Mars. Como el nominativo respecto al vocativo está homologado, morfológicamente no se puede resolver la ambigüedad, porque las formas coinciden en nominativo y en vocativo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, Sí, hay sí. que buscar elementos sintácticos para ver, bueno, cuál de los dos sintagmas es sujeto y cuál vocativo. En el caso de
Ferox Marx, acá vos tenés una coma, ¿sí? Que está separando esta estructura, por un lado, y hay una marca de que una de los dos términos es el sujeto, el vocativo, que es el tibi. ¿Por qué? Porque si hay un pronombre de segunda persona, es que el enunciado está dirigido a una segunda persona. Entonces, cuando vos tenés un vocativo, o bien tenés un verbo en segunda persona, o bien tenés un pronombre en segunda persona, por lo general. Hay una marca pronominal en segunda persona Ahí volvió. que está apuntando al destinatario del enunciado. Claro, claro, claro. Sí, yo me atrasé un poquito en estudiar todas las cosas nuevas. Recién voy por el pretérito perfecto. Que eso sí lo agarré, pero me falta un montón de cosas actualizar. Bueno, no te preocupes porque tenemos todas las semanas que vienen para seguir practicando. ¿Sí? Aprovecho este excursus para decirles, el último tema de lengua es el que subí hoy a la tarde, voz pasiva. Terminamos la lengua latín 1. Milagrosamente. Bueno. Así que eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Tenemos de aquí en más para seguir practicando, digamos. Después voy a subir un video introductorio a la Medea de Séneca, ¿sí? Que eso no va a entrar en el segundo parcial finalmente. Me pareció que ya vienen con un montón de cosas. Y bueno, han hecho los trabajos ya de cultura, historia o literatura según las consignas que hayan elegido. Y viene todo el segundo parcial con los temas nuevos de lengua. Me parece que eso ya es suficiente como para cerrar y promedio del año. Pero bueno, hay textos que uno puede leer sin que sean evaluados, ¿no? No es que uno estudia solamente a punta de pistola. Así que podemos trabajar con Medea sin necesidad de que haya una instancia de evaluación obligatoria. Por supuesto que si alguien por alguna razón prefiere o tiene que rendir final por alguna razón, puede exponer Medea incluso en la instancia de final. O sea que es un tema que lo considero, lo podemos considerar como un tema dado, visto en clase, pero bueno, no siempre se llega a evaluar todo, lógicamente. Así que voy a subir después el video introductorio sobre eso, y la semana que viene con Alicia vamos a estar compartiendo algunas reflexiones sobre la Medea de Séneca. O sea que la semana que viene también es sincrónico, podemos ver dudas de lengua también, obvio, y la otra también tenemos sincrónico para ver todas las dudas preparcial. ¿Sí? Porque tienen 3 semanas todavía para seguir viendo los temas de lengua y con calma ir revisando los temas. Profe, ¿las notas del trabajo práctico las vamos a tener pronto o...? Qué buena pregunta. Es que ansioso. Sí, un poquito ansioso, ¿no? Ni bien pueda en la vorágine, ni bien encuentro un punto de detención, me pondré a corregir, prometo. Bien. Bueno, entonces tenemos el verbo mulsit, que es el perfecto de mulquio, como dijimos, ablandar. ¿Sí? Noten que hay algo parecido, digamos, hay una colocación léxica, ¿no? Mulsit, mollis, suavibus, en contraste con el durum pectus, ¿no? Noten que pectus, uno distraído podría decir pectus es el sujeto, porque uno va al diccionario y dice pectus y encuentra, ¿no? Pectus pectoris. Pero si ve al lado dice neutro, y como durum modifica a pectus, bueno, tenemos 2 neutros ahí, evidentemente, ¿no? Es decir, durum también podría ser un tercer sintagma potencial o hipotéticamente en nominativo, pero bueno, el verbo mulqueo es un verbo transitivo, entonces, bueno, de todo lo que hay, lo único que eventualmente puede estar en acusativo, y lo está de hecho, es durum pectus. Durum, perdón, pectus. Pero sí, es cierto que esta terminación en us puede confundir.
uno a simple vista dice nominativo masculino de segunda, ¿no? Bien, suavibus artis suis, tenemos acá como circunstancial de instrumento, ¿no? Todos ablativos femeninos plurales. Bien, la traducción queda la blanda o la muelle Venus. Depende de cómo se han traducido antes, pueden decir ablandará, calmará, apaciguará, con sus suaves técnicas, suavibus artibus suis. Literalmente dice el duro pecho para ti. ¿Sí? Este es un objeto este es un dativo, le pueden poner objeto indirecto o dativo de interés. El duro pecho para ti, y si quieren un poquitito más libre, pero permitido por la cuestión del uso de la lengua en castellano, tu duro pecho, feroz Marte. Pueden trasladar el dativo de interés como posesivo dentro del objeto directo y está todo bien. Literalmente, insisto, dice el duro pecho para ti, pero es un poquito tosco. ¿Una pregunta? ¿Repito algo? Si ven muy rápido me dicen, ¿eh? Bueno, ya en esta cuarta tenemos un poquito de subordinación. Ahí va. Dice, cum imitis furor animos plebis in seditionem traxerat, uementium oratorum eloquentia in foro audaces placabat. Bien, tenemos dos verbos, placabat y traxerat. ¿Sí? Acá está el verbo trao. Acá en trao, noten que los verbos que tienen una H en el medio, por lo general, como trao, como hueo, hacen un perfecto sigmático. ¿Sí? Es decir, que en realidad acá hay una consonante velar escondida en un estadio previo de la lengua, y esa consonante velar, que originariamente era una digama, esa consonante velar en contacto con el formante sigmático del perfectum da por resultado una X. Dicho en pocas palabras, un verbo que tiene una H intervocálica al interior de su raíz, muy frecuentemente o casi siempre van a ver que en el perfecto aparece una X, ¿sí? Porque esa H en realidad es el rastro que dejó una velar, una consonante velar o gutural, como la quieran llamar, que cayó, pero dejó un rastro. Este verbo traxerat está en tercera del singular. Trax es el tema de perfectum. Era es el morfema, digo bien, de tiempo y modo. O sea que esto es un pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo de la voz activa. Recuerden que mnemotécnicamente pueden incorporar el pluscuamperfecto como el tema de perfectum más sum en imperfecto. Insisto en lo que decía en otro momento. Eso es una regla mnemotécnica, no significa que esté el verbo sum embebido. Y este verbo está en imperfecto, ¿no? Muy sencillo. Bien, necesitamos ahora un sujeto para cada verbo. ¿Cuál es el sujeto para traxerat?
Imitis. Imitis es un adjetivo y está en nominativo. Estoy de acuerdo. O sea que es parte del sujeto, quiero decir. Me falta una palabra, que es la que está al lado, ¿no? Con furor. Acá estamos. Bien. Y necesitamos un sujeto para placabat. Tiene que estar en singular. Nominativo singular. ¿Elocuentia? Claro, elocuentia, efectivamente. Y elocuentia a su vez recibe un especificativo que es vehementium oratorum. Pero el núcleo es elocuentia. Estoy de acuerdo. Tenemos para cada verbo entonces un sujeto diferente. Pregunto, ¿qué relación mantienen estos dos verbos? ¿Una relación de coordinación o de subordinación? Subordinación. Bien. ¿Y cuál es la partícula con capacidad de subordinación? El cum. Tal cual. Incluyente, ¿no? Tal cual. Acá lo tenemos. Desde acá hasta Tráxera tenemos entonces un circunstancial de tiempo articulado como una proposición incluida adverbial. Lo que corresponde es esto recursarlo. Cosa que no vamos a hacer ahora, pero corresponde. Bien, sujeto y predicado. Entonces, sujeto y predicado. En la oración principal tenemos elocuentia, vehementium oratorum, un especificativo aquí, con su atributo y núcleo por dentro, ¿no? La elocuencia de los dementes oradores. Noten acá, vehementium, ¿sí? Adjetivo también de segunda clase de una sola terminación genérica, vehemens, vehementis. Subrayo esta particularidad de estos adjetivos de segunda clase que tienen infijo nt. Es una característica de los adjetivos de segunda clase de una terminación genérica. No de todos. Hay otro grupo de una sola terminación genérica que tienen nominativo sigmático, ¿sí? Como audax, audaquis, minax, minakis, etc. Pero muchos de este tercer subgrupo dentro de los adjetivos de segunda clase tienen este infijo nt. Y eso se relaciona con que, digamos, es el formante que utilizan los participios de presente activo. Ya lo vamos a ver. Y después en el predicado tenemos un objeto directo que es audaces, porque el verbo placo es un verbo transitivo. ¿Sí? Noten acá otra. Bueno, acá de hecho aparece el otro adjetivo de una tercera terminación, audax, audaquis, el que mencionaba recién, sustantivado. ¿Sí? Los audaces. Me doy cuenta de que está sustantivado porque es un adjetivo que no está modificando otra palabra con la cual concuerda en caso, género y número. De modo tal que ahí me doy cuenta que tiene que estar necesariamente sustantivado. Y después inforo es un circunstancial del lugar con forma de ubi. Subordinante y término. ¿Sí? Bien. Dentro del adverbial tenemos imitis, furor, atributo y núcleo. Y después el verbo trago, que es llevar, conducir, arrastrar incluso. Tenemos acá dos complementos. ¿Sí? Un objeto directo, los ánimos de la plebe. Ánimos está en acusativo masculino plural, a todas luces. Plebs plebis es un genitivo singular. Inseditionem, ¿sí? Hacia la sedición, ¿no? Circunstancia del lugar, en un sentido muy amplio, ¿no? Tiene forma de quo esto. Porque es in más acusativo, ¿no? Seditio, seditionis. ¿Una pregunta de la sintaxis, de la morfología?
Siempre se recursa abajo, profe. Puede ser al costado, puede ser arriba, donde quieras. Recursar implica analizarlo aparte. Uno suele decir abajo porque por una concepción espacial como occidental, ¿no? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero es por cómo en Occidente manejamos la disposición del espacio. No porque... Y si querés, bueno, también hay una cuestión desde el punto de vista jerárquico que se supone que la oración principal está arriba y abajo en un nivel sintáctico inferior está subordinada, pero en realidad uno puede recursar donde quiera. El punto es mostrar que no está al mismo nivel. Bien, ¿quién se anima a traducir? ¿Cuándo? ¿Cum? Imitis furor. Cuando el salvaje furor. Furor, sentido de estado de enajenación, descontrol, podemos traducir. Había arrastrado los ánimos de la plebe hacia la sedición, eloquentia vehementium oratorum, la elocuencia de los vehementes oradores, placabat audaces in foro, apaciguaba a los audaces en el foro. ¿Repito algo? Bueno, ¿cómo vienen con los temas estos? Cuéntenme un poquito. Yo tenía una consulta más de justamente de subordinación. Sí, decime. Creo igual que lo habías dicho, ¿no? Pero a veces para traducirlo al español me parece que es necesario como pasarlo al subjuntivo, ¿puede ser? O Sí, sea, para que tenga el sentido. sí, eso ocurre sobre todo con tres encabezadores de los temporales, antequam, postquam y simulac. Con esos tres encabezadores temporales es frecuente que haya que recurrir al subjuntivo por, digamos, la lógica de la consecutio temporum en castellano. Sí, de una. No sé, ¿quieren que hagamos una oración más? ¿Se quieren hacer otra cosa? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tengo problemas con el micrófono, no sé qué pasa. Es un lío todas estas actualizaciones y demás. Con Ali estuvimos hablando, y por si sirve de algo para este momento, teníamos pensado proponerles un encuentro para trabajar así a full antes del parcial. Si les parece, tipo el 2 de noviembre, que la clase que viene es la clase de Medea, Ali va a estar dando una parte. Si les parece el 2 de noviembre, en un rato, quizás antes de la clase, que podamos resolver algún ejercicio, o cómo lo ven. Vendría muy bien, la verdad que, sobre todo para
desambiguar un poco el tema de la subordinación. A mí todavía me está costando un poco eso, pero bueno, cuenten conmigo, sí, si se hace. Joya. Bueno, después les mandamos mail como siempre y eso. Entonces, Ali, no sé si se te escucha. A ver, prueba. No. No sé si creo que se me rompió el micrófono a mí, ya está. No, quería preguntarles si ustedes están en contacto con compañeros, así por WhatsApp o en grupos, como para saber en qué anda, ¿no? El grupo en general, que veníamos como siendo un montón y ahora por ahí se están conectando menos y me llama la atención. Igual yo hace un par de clases que no estoy, por eso me pregunto. Sí, tenemos un grupo de Latín 1 y bueno, ahí nos vamos comunicando con los compañeros. ¿Y saben si están pudiendo seguir la materia? Si por ahí mandamos un mail para invitarles para el 2 de noviembre. Por cierto, había dos compañeros que hoy no se podían conectar y me pidieron, Andrea y Leticia, por temas laborales que se les complicó. Así que también pasaba para decirte, Enzo, por estos dos compañeros. Sí, sí, yo en ese sentido estoy un poco... No me preocupa, o sea, yo lo que percibo... A ver, por las entregas de los trabajos, entiendo que la mayoría está cursando todavía. Digamos que no vi digamos, el termómetro último que tengo es la entrega de los trabajos. Me da la impresión que están cursando más asincrónicamente. Esto es lo que está pasando, me parece. Que están cursando de manera sincrónica porque, bueno, estamos llegando a fin de año. Y es lo lógico. Por eso yo no quiero abusar tampoco de la sincronía ni forzar espacio que por ahí es más una, no sé, por ahí prefieren que yo grabe y verlo en diferido. Yo no tengo problema. Entiendo perfectamente que el curso y el ritmo del año, bueno, ya no sé qué objetivo poner, pero lo entiendo perfectamente y me parece que lo que está pasando es eso, digamos, por las entregas de trabajos de cultura y el chequeo que hice con las listas, en general han entrado todas quienes venían cursando. Algunas personas me escribieron por algo en particular, pero digamos que no, ahí no noto, como yo tenía esta preocupación por los sincrónicos, pero bueno, después de la entrega de los trabajos, ahí encontré como que sí, están siguiendo, pero bueno, más a distancia, más de manera sincrónica, que bueno, es otra posibilidad de cursada en este contexto de excepción. Así que... Bueno, si le parece, hacemos una oración más. Yo tiro un poquito más de la cuerda. Por ahí sirve, qué sé yo. Y ya los y las libero. No, sí, sirve un montón que hagan las oraciones. Lo que pasa es que yo estoy media perdida porque ya te digo, no recién estudié bien y entendí bien el pretérito, el perfecto. Y me falta ponerme a estudiar bien los sustantivos, los adjetivos. Yo encantada me engancho en la clase. Lo que pasa es que en la clase que proponen las chicas, pero lo que pasa es que estoy tan atrasada que tengo que ir profundizando el tema porque si no entiendo es porque no he estudiado. Entonces, bueno, voy a ir como adivinando. Pero sirve un montón porque después uno vuelve al análisis de oraciones, las hago, después vuelvo a ver cómo es la corrección, las explicaciones, ese tipo de cosas. A mí, en lo personal, me sirven un montón. Sí, buenísimo. Yo lo que digo es que por ahí, lo que les puede ocurrir, se me ocurre a mí, ¿no? En el sincrónico es que si están por ahí un poco, bueno, les falta ver un video o algo por el estilo, por eso estoy hablando un poco, dando por sentado algunas cosas, por sentadas algunas cosas, y eso hace que se deshilache un poco el intercambio. Me parece que ocurre un poco eso. Entonces, bueno, no quiero forzar tampoco si bueno, si están con otro ritmo o con otra dinámica.
Insisto que no es un reproche ni nada por el estilo, entiendo perfectamente. Estamos todos pasadísimos. Así que... ya, no sé, es el 2 de noviembre. Mirá vos. Falta poquito. Bueno, tenemos una más que tiene pronombres, que es uno de los últimos temas que vimos de morfología. Y no copié bien la oración. Y dejo que vayan a... Va a ser poner ahora, así que no pasa nada. Enzo, Sí. no, primero, bueno, que aparece la foto de mi novia, pero bueno, soy yo el de siempre, soy Santiago. Y segundo, recién me acabo de percatar. Y segundo, no, yo estoy un poco como comentaba Mara, que si no caso o no comprendo algo es porque no le he metido suficiente tiempo a eso, como te decía en el mail. De Sí, repente fueron semanas de muchas entregas, ¿viste? Las materias que estaban en concurso se reactivaron y bueno, la verdad es que me pasó el agua, vino una ola y me arrastró. Obvio, tranquilo. Es más que entendible. Inefable, digamos así. Así que tranquilo, lo entiendo. En serio, no hay problema. Bien, esta oración puede tener la dificultad de que hay muchos pronombres, y esa es la novedad, pero desde el punto de vista sintáctico van a ver que es sencillo. ¿Mm? Tenemos varios verbos. Tenemos winked, tenemos mowed y tenemos parco. ¿Mm? Bueno, son todos verbos que están en presente. ¿Sí? Es un pasaje de una elegía de Tibulo esta. Estoy con la concordancia hoy, por favor. Bueno, digo, son tres formas del presente. Parco está en primera persona el singular, naturalmente. Mowed en tercera y winked en tercera. Noten estos verbos como winco, hablando de los perfectos, que hace perfectum wiki, ¿sí? Y que esta caída de la nasal es pues se trata de un infijo nasal propio del infectivo o del infectum. Entonces, fuera del infectivo, fuera del infectum, cae esa nasal, que es lo que ocurre en el perfectum. Entonces, cuando ven un verbo que tiene una N al interior de la raíz, bueno, detecten que eso posiblemente al interior de la raíz, no que termine en N el verbo, sino que hay una N y después sigue con otra consonante. Entonces es un infijo nasal al interior de la raíz, ese infijo nasal suele caer fuera del infectivo. Digo porque es un fenómeno que también se ve en griego, además. Bien, entonces, el sujeto para parco es ego. Ego solo puede ser sujeto, a todas luces. Tenemos después dos coordinantes, sed y atque. El sujeto para mowed es tua mater. Mater claramente está en posición de sujeto. Tua es el modificador directo o atributo, es el pronombre tuus, tuatum. Y a su vez winked tiene aurea anus. ¿Sí? Cuidado con anus, que tiene muchas entradas. ¿Sí? Este es anus anus de cuarta declinación, vieja, hechicera. Entonces tenemos para cada verbo un sujeto. ¿Sí? Tenemos oración compuesta. Hasta activi la primera suboración, desde tua hasta mowed la segunda suboración y desde iras hasta anus la tercera suboración. ¿Sí? Fíjense que aurea está concordando anus por femenino. Atributo núcleo, atributo núcleo. Todo lo demás es predicado en cada suboración. Bien, en la primera suboración, fíjense que tenemos un circunstancial de negación o índice de polaridad negativa, como lo quieran llamar, un circunstancial de causa,
¿sí? Propter más acusativo, subordinante término. Y acá tenemos el pronombre te en acusativo singular, mejor dicho, en acusativo de la segunda persona del singular. ¿Sí? Y acá tenemos me en acusativo, pero de la primera persona del singular. Recuerden que, así como decíamos antes que nos y vos pueden estar en nominativo o en acusativo, nos, vos, y a su vez vos puede ser vocativo también, vos. En el caso de los pronombres del singular, esa paridad o esa ambigüedad se da entre te, bueno, y me, lo pongo acá, ahí va, en acusativo y en ablativo. Acá yo sé que te es acusativo porque propter es preposición de acusativo. Y yo sé que me es acusativo y no ablativo porque moveo es transitivo, necesita de un objeto directo, que es este. Así como winkit necesita un objeto directo, que es este. Bien, y tibi es un dativo de interés. Con el verbo parco, que el verbo parco con dativo tiene un uso, se me fue en la traducción de el sentido condativo. Perdonar. Porque en realidad parco es ser parco en el sentido de ahorrar, de escatimar, digamos. Pero también puede puede significar perdonar con dativo. Entonces, por ti o a causa de ti yo no te perdono, o a causa de vos, según la variante dialectal, pero tu madre me conmueve. Me mueve o no mover y a partir de allí conmover, ¿no? Cuando hablamos de las emociones. Atque, aurea anus, la adorable hechicera, la adorable vieja, vence mis iras. Estos plurales de sustantivos abstractos es algo muy poético, ¿no? Son plurales poéticos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran observar? Bueno, gente, dejo de grabar acá entonces.